¿Qué otra cosa? Los controladores en lazo abierto, al no necesitar sensores, pues es obvio que van a consumir menos energía, porque van a tener menos componentes. ¿Qué otra cosa podemos nosotros decir de los sistemas de control en lazo abierto? Son muy sensibles a las perturbaciones. ¿Qué es una perturbación? Nuevamente se los digo. Es una señal externa a la planta que puede modificar de manera positiva o negativamente la salida de nuestro sistema. Entonces, si nosotros tenemos una señal no deseada y es aplicada al control, a un control en lazo abierto, entonces esa salida seguramente va a tener un efecto perjudicial en esa señal, va a tener un efecto perjudicial en nuestra salida. Entonces, las perturbaciones no se llevan para nada con los sistemas de control en lazo abierto. Y bueno, se basa en muchos casos en una calibración generalmente manual. Por ejemplo, a mí en la universidad un maestro me decía que cuando querían controlar la temperatura de algo, pues había alguien que le estaba abriendo algún tipo de válvula, y pues tocaba lo que quería controlar. Entonces, bueno, al momento de tocarlo, pues él más o menos sabía a qué temperatura estaba. Entonces, cuando ya llegaba la temperatura, le decía, hey, güey, pues ya ciérrale, ¿no? Ya llegamos a lo que queremos. Entonces, pues la persona le cerraba. Pero aquí ustedes pueden observar en esto que les dije muy burdo, otro ejemplo de un control en lazo abierto. La salida, pues no depende para nada no está automatizada, sino dependía del tacto humano, ¿no? Bueno, esto es con respecto a los controles en lazo abierto. ¿Qué hay con respecto al control en lazo cerrado? Bueno, los controles en lazo cerrado son más costosos. Es necesario el uso de sensores para medir las salidas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace un controlador en lazo cerrado? A partir de la medida que el sensor nos da, pues la compara con la señal que yo quiero. Y entonces esa comparación es a lo que se le llama cerrar el lazo cerrado. Entonces esa comparación cuesta al momento de la implementación. Entonces por eso son más costosos. Existen problemas de estabilidad, aún si el sistema en lazo abierto es estable. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros cerramos el lazo o hacemos estas políticas de control, pues podemos hacer que el sistema se inestabilice. Y si el sistema se inestabiliza, ¿qué puede pasar, por ejemplo, en alguna planta? Pues que la planta explote, obviamente. Consume más energía. ¿Por qué? Bueno, porque hay más elementos por ahí conectados. ¿Cuál es la principal ventaja de un sistema en lazo cerrado? Que no importa, en general, si existen perturbaciones. ¿Por qué? Porque como hay un control que va a hacer que a la salida yo tenga lo que yo deseo, pues entonces esas perturbaciones generalmente pueden ser eliminadas mediante el controlador. Entonces, esta de hecho es la principal ventaja del sistema en lazo cerrado. Y otra ventaja es que no se requiere calibración. ¿Por qué? Porque todo este control que nosotros vamos a aprender a hacer, todo se hace o se basa mediante algoritmos. Entonces, todo es mediante un programa computacional. Entonces, no se requiere calibración. Simplemente yo tengo un modelo de un sistema, le aplico un controlador, que es un algoritmo que yo voy a diseñar, y entonces eso va a trabajar en loop siempre. Por lo tanto, no va a haber no se va a necesitar una calibración para nuestro controlador. Aquí ya nosotros observamos el sistema de control en lazo cerrado. Si ustedes recuerdan, hace un momento les acabo de decir que, bueno, a la medida del sensor, la medida de que el sensor nos da, nosotros la tenemos que comparar, que es esta flecha que viene hacia la izquierda, y la tenemos que comparar con la consigna o con la referencia para ver si se parecen. Si la variable medida es exactamente igual a la consigna, ¿cuánto sería el error? ¿Me pueden decir eso? ¿Pueden o no pueden? ¿Pueden o no pueden decirme el error? El error es igual a la referencia menos la señal de la salida. En este caso, la señal de la salida siempre va a ser Y. La referencia es un punto constante que nosotros le decimos a nuestro controlador que quiero.
Por ejemplo, quiero que nuestro sistema al final existan a 10 grados centígrados. Entonces, ¿cuál debe de ser la salida? ¿Cuál debe de ser la salida? Si mi referencia es 10 grados centígrados, ¿cuál debería de ser la salida? 10, ¿no? Pues sí, porque al final de cuentas es lo que yo quiero. Entonces, si la señal de salida es exactamente igual a la señal que yo quiero, ¿cuánto me va a dar esta resta? 0. 0, exacto. Recuerden que en el control buscamos que la diferencia entre la señal de la salida y la referencia que se conoce como la señal de error sea 0 o en su defecto lo más pequeño posible. ¿Para qué? Para que nuestro controlador sea exitoso. Esto es lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos. ¿Dónde nosotros podemos, bueno, vamos a seguir con la presentación? ¿Dónde nosotros podemos observar esta señal de error? Aquí en nuestro diagrama de bloques, recordar que esto se llama diagrama de bloques, ¿dónde nosotros observamos esa señal de error? Ah, pues aquí en la consigna o la referencia se le resta la señal de salida y la señal de error pues es un momento hacia allá. Aquí este diagrama de bloques quizá está mal diseñado, pero plasma bien cómo es un sistema de enlazo cerrado. Al final tengo la señal de salida que es medida por un sensor. Después aquí tengo la referencia y la referencia es comparada con esta señal de salida. Se hace una resta. La resta no me da 0. Entonces, como la resta no me dio 0, el algoritmo de control va a aplicarse a la planta para que la planta modifique su comportamiento y al final la señal a la salida también se modifique. ¿Hasta cuándo esto se va a cumplir? Bueno, hasta que la señal de error, que recordar que es la diferencia entre la señal de la referencia y la señal de salida, sea lo más cercana a 0 posible. Y entonces cuando llega a 0, esa señal pues ahí se mantiene. Y lo que les comentaba hace rato, se mantiene y nuestro controlador pues es exitoso, no necesita calibración y entonces nuestro proceso al final siempre va a tener el resultado deseado. Y esto se logra con la realimentación. Este ya es un diagrama de bloques un poco más matemático de lo que acabamos de observar. Es decir, tengo un algoritmo de control, una planta, un sensor, la realimentación y la referencia. Aquí yo tengo la referencia, la señal de control que es aplicada a la planta. ¿Para qué? Para que a la salida de la planta yo obtenga lo que yo necesito. ¿Cómo voy a medir esa salida? Mediante sensores. Y nuevamente hago la comparación o la realimentación de la salida con lo que yo quiero. Este es el principal diagrama de control de un sistema enlazo cerrado y es lo que nosotros vamos a estudiar más a detalle. El control de enlazo cerrado obviamente necesita de sensores. Un sensor es un elemento fundamental para la medición, para nuestro sistema enlazo cerrado. ¿Pueden requerir de calibración? Sí, los sensores sí pueden requerir de calibración en el transcurso de su vida útil. Recordar que todos tenemos vida útil. Pueden ser muy costosos, obviamente. En algunos casos los sensores miden o son discontinuos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien que me diga? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Es que se me cortó. ¿Cuándo la medición? ¿Cuándo decimos que una medición es discontinua? Recordar que en su curso de cálculo diferencial ustedes vieron un concepto que era continuidad. La continuidad de una función es que yo puedo dibujarla sin despegar el lápiz del papel o el lápiz de la pantalla. Esa es una función continua. Entonces, una medición continua, ¿cómo sería? Sería una medición que en cada instante de tiempo yo puedo medirla. Esa sería una medición continua. Y una medición discontinua, como son los sensores, porque los sensores son digitales, no mide en todo instante de tiempo, mide a partes. Hay un intervalo de tiempo en el cual se miden las cosas. Entonces, a lo mejor en el tiempo 2 segundos mido y de ahí vuelvo a medir en el tiempo 10 segundos. Entonces, entre 2 segundos y 10 segundos hay una pérdida muy grande de información que no va a ser aplicable a nuestra política de control. Entonces, esta es otra desventaja del uso de.
Y bueno, ¿qué otras cosas pueden presentarse en la vida real cuando cuando aplicamos esto? Bueno, que estos mismos sensores pueden presentar voltajes que no tienen nada que ver con lo que estamos midiendo. Esto es un ruido de medición. Y estos, bueno, pueden contener ruido y sesgos. Un ruido de medición es lo que les comentaba. Bien, ¿qué más? ¿Qué es un observador? Bueno, no sé si decírselos porque no lo van a estudiar en la universidad. Entonces, mejor, bueno, sí se los diré. ¿Qué es un observador? Bueno, un controlador es un algoritmo que aplicado a nuestra planta hace que a la salida de la planta nosotros obtengamos lo que queremos. ¿Qué es un observador? Un observador también es una política de control, pero los observadores estiman señales de la planta que no se pueden medir directamente a través de sensores. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor nosotros en la planta, hablando, por ejemplo, de nuestro ejemplo del motor de corriente directa que va a ser nuestra planta de estudio, yo tengo un tacómetro, entonces yo puedo medir la velocidad, pero ¿y la aceleración cómo la mido? Tendría que comprar otro sensor para medir la aceleración. Sin embargo, con los observadores, nosotros podemos reconstruir o estimar esta señal de aceleración a través de un proceso matemático. Y esta estimación obviamente es muy buena. De hecho, si no es exacta, es lo más cercano a exacta. Obviamente la implementación de observadores en nuestra política de control pues aumenta un poco, sacrificamos cómputo, es decir, necesitaríamos nosotros tener máquinas buenas o procesadores buenos para que los observadores funcionen correctamente con la planta ¿cómo decirlo? Y no estropeen pues las mediciones de lo que realmente queremos controlar. Sin embargo, los observadores son muy aplicados en la industria también. Y esto se hace a través de las señales que nosotros sí conocemos, a través de las salidas que sí conocemos. Estos son observadores que no lo van a estudiar en la universidad. Bueno, aquí hay un pequeño diagrama de qué es lo que hace el observador. Por ejemplo, en la primera planta o proceso nosotros tenemos 3 señales y para las 3 señales tenemos sensores. Entonces aquí no necesitamos nada porque cada sensor me está midiendo cada una de las 3 señales. Sin embargo, en otra planta, en otra empresa, pues solamente tenemos acceso a la primera señal, pero no a las otras dos porque no hay presupuesto para comprar los sensores. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos observadores y a través de la aplicación de los observadores nosotros podemos estimar las 2 señales que no tenemos acceso. Y estas señales que nosotros encontramos pues son bastante buenas, bastante aceptables. Esto es lo que es en concreto un observador. Estima señales a las cuales nosotros no tenemos acceso para poderlas medir. Y bueno, aquí termina la parte de observadores, no lo van a ver más en la universidad, a menos que continúen con sus estudios. ¿Cómo es un modelo matemático de una planta dentro del control industrial? Bueno, nuevamente estamos, la referencia, el algoritmo de control es aplicado a la planta, después de la planta tenemos que tener sensores que midan, en la realimentación nosotros podemos colocar el observador si es que necesitamos estimar las señales y a la salida del observador, bueno, tenemos las señales estimadas. Así es como se implementa un observador en un diagrama de control. ¿Qué más? Bueno, este es el modelo matemático de un sistema de control. Apartes. Recordar, al inicio nosotros siempre tenemos la referencia, nuestro set point, lo que nosotros queremos que la variable de salida esté. Este es el valor que nosotros queremos asignar a la variable de salida. Esta referencia pues, se compara con la señal realimentada, que sabemos que la señal realimentada es la señal de salida medida por algún tipo de sensor. A través de esto nosotros construimos una señal de error y la señal de error recordar que es la entrada menos la salida. Esta señal de error es interpretada por el algoritmo de control. Al final del algoritmo de control nosotros tenemos la señal de control y esta señal de control es la que se va a aplicar a la planta
para que a la salida nosotros tengamos lo que queremos, es decir, lo que la referencia marca. Algunos sinónimos para algoritmos de control, pues es una ley de control, una política de control, simplemente controladores. Algunas veces se considera utilizar observador controlador, en nuestro caso no va a ser así. Y bueno, se pueden utilizar tanto señales de realimentación. Una realimentación es esto que estamos viendo, es decir, a la salida nosotros realimentamos nuestro sistema, o de prealimentación. ¿Qué es la prealimentación? Bueno, que ahora nosotros no vamos a alimentar nuestro sistema con la salida, sino con la entrada. Y esta otra política de control también sirve bastante para hacer seguimiento de señales. Bueno, eso quizá no tiene sentido que lo mencione. ¿Cuáles son los tipos de los algoritmos de control? Bueno, los que vamos a estudiar en esta unidad, pues son los controles proporcionales, integrales y derivativos. Estos tres, bueno, o el famosísimo PID, es aplicable a nuestra planta o proceso, y a través de esto, pues nosotros tenemos la salida deseada. Y cabe mencionar, chicos, que bueno, este controlador, el controlador PID, es aplicable en todas las industrias. Es decir, todas las industrias que ustedes observan funcionan debido a que controladores PID son aplicados a ella en procesos. Y bueno, ¿qué vamos a estudiar nosotros? Bueno, el controlador proporcional derivativo, o PD, el controlador proporcional integral, o PI, el completo, el PID. Y bueno, van a aprender que cada parte del controlador hace alguna acción en particular que ayuda a nuestro sistema al final. Y bueno, y a lo mejor redes de atrás o adelanto, esto posiblemente lo vean ustedes en alguna materia posterior. ¿Cómo nosotros aplicamos los algoritmos de control? Bueno, aquí en este caso es un enfoque de espacio de estados. Lo voy a pasar porque no lo van a ver. Más cosas de espacio de estados. Para enfoques no lineales, que no vamos a ver nosotros no lineales porque son muy difíciles. ¿Y cómo nosotros aplicamos los algoritmos de control? Bueno, los aplicamos a través de, en este caso, a través de amplificadores operacionales. Se pueden aplicar bastante bien los controladores, a través de procesadores o a través de microcontroladores. Entonces, a través de estas cosas, nosotros podemos implementar nuestros algoritmos de control. Recordar que los algoritmos de control son eso, son algoritmos, son secuencias lógicas que se deben de seguir. ¿Cómo las vamos a implementar? Pues a través de computadores. Por eso en la industria, bueno, se utilizan los PLCs, porque dentro de los PLCs hay algoritmos de control, los más usados. Sistemas de control distribuido, sistemas SCADA, todo eso que van a aprender después, en eso están implementados ya los algoritmos de control para que el sistema, la planta, donde sea que ustedes trabajen, funcione de manera correcta. Y bueno, aquí acabaríamos la presentación del día de hoy, que fue básicamente una pequeña introducción de qué es lo que, a qué nos vamos a dedicar. ¿Qué les quiero pedir, chicos? Primero, esta unidad es matemática totalmente. Es decir, vamos a hacer prácticas, pero van a ser prácticas matemáticas. Y bueno, este es el estudio de la unidad número 4, prácticas matemáticas. Vamos a trabajar mucho con la transformada de Laplace, vamos a trabajar con MATLAB. De hecho, bueno, aquí ya yo estaba hace rato estudiando un ratito, mientras llegaba a su clase, ya les enseñaré a ustedes. Si quieren descargar MATLAB, háganlo. Les va a servir para séptimo, octavo y noveno semestre, porque van a utilizar MATLAB. Se lo van a pedir en control, en dinámica de sistemas, en robótica, se lo van a pedir. Entonces, yo creo que si lo pueden descargar e instalar en su computadora, igual para que practiquen lo que veamos aquí en la materia, pues sería perfecto. Se los recomiendo bastante. Bien, ¿cómo se va a evaluar esta unidad? Porque creo que es importante mencionarlo. Pues vamos a hacer ejercicios matemáticos, obviamente. Vamos a hacer algunas prácticas en Simulink. En Simulink es parte de MATLAB, es esto que ustedes pueden ver acá. Aquí, bueno, aquí yo tengo ya una matematización, es un modelo matemático. Este es un sistema de enlace cerrado con un controlador proporcional. Y bueno, esto ya después lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y qué es lo que necesitamos observar, obtener de eso. Esta unidad se va a evaluar 30% actividades y 70% examen.
Entonces, el examen pues va a ser en enero, supongo que más o menos a finales de enero. Y bueno, esto es conforme a cómo se va a evaluar esta unidad. Ahora les voy a pedir por favor que abandonen la sesión y se vuelvan a unir para platicar de lo que tienen que hacer todavía, su tarea pendiente.